noches, edición número 419 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Hoy vamos a cambiar un poco la metodología de nuestro programa porque tenemos acá con nosotros a un maestro de periodistas y entonces, bueno, vamos a vernos cómo nos ilumina este faro que tenemos hoy en la mesa. Un cuaderno y anotar. No exageres, Jorge, no exageres. No hace falta presentación. Daniel Mushnik. Ya nada más que cuando vino al estudio lo conocen tan bien que realmente para nosotros es un motivo de alegría tenerlo aquí. En realidad íbamos a hablar con él, vamos a hablar en el segundo bloque de la presentación del 19º libro. 19º libro de Daniel Mushnik, un escritor bastante prolífico, aparte de tener una actividad como periodista intensísima que se verifica muy fácilmente cuando uno lee semanalmente los periódicos de mayor circulación. Siempre hay alguna nota, alguna colaboración de Daniel. Pero estamos en una semana previa, todo el mundo pensará que nosotros por qué venimos a tratar estos temas con un periodista tan acreditado, tan prestigioso como Mushnik, es porque cuando uno ve este debate que se da entre los distintos candidatos, que a veces es un debate donde se va más a la chicana que a la profundidad de los razonamientos, ¿no? Tampoco con esto queremos hacer las noches cultas de Radio Nacional como había en una época, pero lo que sí queremos es, y lo decíamos antes del programa informalmente con Daniel, que poder elevar un poco más el ángulo de la discusión y quizás mientras en otras partes del mundo, y hacíamos reflexión a raíz de un escritor de origen búlgaro del cual también vamos a hablar en el segundo bloque, se discuten otros temas vinculados con el largo plazo. En la Argentina estamos siempre en este debate de corto vuelo. Pero bueno, es la realidad que nos toca vivir y esta realidad está enmarcada porque el domingo venidero se verificarán las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que realmente son una encuesta, Osvaldo, porque si uno las analiza, ve que solamente en muy contadas excepciones, quizás la más rutilante es la de UNEN, ese combo, ese colectivo que se ha hecho entre el FAP, el Frente Amplio Progresista, integrado por el socialismo, el GEN, la coalición cívica, Elisa Carrió, y por supuesto la Unión Cívica Radical, que quizás es la columna vertebral de este espacio. Y uno realmente ahí dice, bueno, acá va a haber contienda, las demás fuerzas políticas tienen que superar solamente el 1.5% del padrón electoral obteniendo esa cantidad de votos, por eso es importante que cada uno vote de acuerdo a sus convicciones, su ideología, y no que lo haga pensando en cómo puedo hacer para intervenir en la interna de UNEN y de esta manera beneficiar o perjudicar y hacer un juego que realmente no se compadece con el sentido que tiene que ser una elección donde uno tiene que escrutar quién es aquel que se asemeja más a nuestra forma, a nuestro pensamiento y sobre todo también analizar cómo han sido sus posturas cuando le tocó desempeñarse un cargo ejecutivo como un cargo parlamentario. Los resultados se verán a la noche del domingo, seguramente no van a ser tan exitosos para el Frente para la Victoria como fueron las elecciones presidenciales del 2011, pero nadie duda que evidentemente tomando en cuenta todo el mapa electoral de la Argentina, el Frente para la Victoria seguramente, porque además es la única fuerza que va vertebrada así en los 24 distritos, por supuesto férreamente disciplinada a través de una jugosa y generosa caja, que evidentemente va a ser quien más va a concitar los votos de la ciudadanía como primera minoría, aclarémoslo esto bien, pero estas elecciones no definen nada más que ver cómo se compone el mosaico electoral de la Argentina. Una gran encuesta que la pagamos entre todos nosotros. Y en esta gran encuesta quizás hubo dos puntos que a mi juicio han sido los tristemente más destacados. Por un lado, el aprovechamiento que se hizo de la figura del Papa Francisco a través de ese viaje en el cual aparece Martín Insaurralde, un intendente candidato a diputado nacional, intendente de Loma de Zamora. Uno se pregunta si en un viaje presidencial, cuando es invitado a alguien por un mandatario, como en este caso lo fue Cristina Fernández por Dilma Rousseff, llevan a un intendente de un
de una localidad del país al cual ha sido invitado su primer mandatario. En este caso resultó muy claro que lo que se buscaba era esa foto con el Papa, que después apareció en un papamóvil donde aparece en Francisco, papamóvil digo porque parecería ser que era un Cristino móvil, pero aparecía la foto ploteada, como se dice hoy, de Francisco con Cristina Fernández, y como que los miraba desde el cielo Néstor y Juan Perón. Esto, la verdad, que a uno cuando ve que se hace un aprovechamiento de una figura ecuménica, universal, como es el Papa, realmente le causa muy mal gusto, un sabor amargo. Y por supuesto también cuando se hace un aprovechamiento de una enfermedad, que por supuesto uno entiende que cuando alguien ha pasado por una enfermedad muy seria como es un cáncer, evidentemente uno puede tener muchas veces sus sentidos emocionales y su visión de la vida afectada por ello, pero de ninguna manera uno puede hacer un aprovechamiento de esto con fines electoralistas. Estos han sido los hechos, y por último también cuando la presidenta dice que tiene el coraje de violar la ley. Realmente, si la presidenta tiene el coraje de violar la ley, en este país debemos ser todos, o la gran mayoría de quienes lo habitamos, muy cobardes, porque tratamos de no cruzar los semáforos en rojo, tratamos, por supuesto, de tener una vida decente, y por supuesto no robamos, no asesinamos y no violamos. Pero parece ser de que hay que tener coraje para violar la ley, y sobre todo, como lo ha hecho ella, infringiendo una norma del artículo... Bueno, decía a propósito de la violación de la veda electoral. De la veda electoral, del artículo 64 del Código Electoral, donde se establece claramente de que durante la campaña, durante los 15 días previos a que la ciudadanía sea llamada a sufragar, está prohibido de hacer cualquier tipo de uso de los bienes del Estado, a través de inauguraciones, de campañas, de planes y de programas que se instrumenten con el propósito de captar el sufragio. Esto la legislatura, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene afortunadamente rango constitucional. Claro, pero si la exitosa abogada va a violar la ley y para eso demuestra tener coraje, entonces evidentemente, aunque estuviera escrito esto en el Talmud, el Corán, la Biblia, también revelaría ellas que sería muy cobarde, lamentablemente, si no violara la norma. Esto dicho por alguien de la calle, por un ciudadano común, es grave, pero dicho por la primer mandataria es realmente sumamente peligroso y muy serio. Pero bueno, esos son los tiempos que nos toca vivir. Y además, perdóname, como excusa, cuando se dio cuenta, estaba en uno de estos actos, dijo que en realidad ella había ido a acompañar a un intendente, creo que estaba inaugurando, ella entonces no estaba violando la ley porque lo acompañaba. De hecho, la que habló todo el tiempo fue ella, criticó a la oposición, o sea, aprovechó completamente los recursos del Estado y violando de forma manifiesta esta veda electoral, pero trató de dar esa excusa realmente burda. Sí, totalmente. Por eso esta es la grita también de la que hablaba anoche en la entrega de los Martín Fierro Jorge Lanata, a quien felicitamos por los logros que ha obtenido, pero es la grita de la que habla de una sociedad profundamente dividida. Y bueno, cuando la presidenta dice eso, evidentemente uno te tiene que dar la razón a Kovadlov cuando dice que los argentinos lamentablemente tenemos una cultura cívica poco refinada. Yo diría que es demasiado suave en el elogio. Creo que tenemos una cultura cívica bastardeada. Pero vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, por eso me apuraba en tocar los temas con cierta celeridad, porque justamente queremos hablar de todas estas cuestiones, del tema en primer lugar, de cómo vos ves las elecciones del domingo venidero, y también de esta división tan tajante que hay en la sociedad argentina. Mirá, de la división tajante de la sociedad argentina, ya esto se ha convertido en una patología seria, preocupante. La sociedad está enferma. Con esa grieta que mencionás que dice Lanata, está configurando en una sola palabra la vida cotidiana, donde hemos perdido amigos, donde hemos perdido hasta el contacto con familiares, donde la gente se evita
no se pone en contacto, no hay comunicación. Es un país incomunicado. O mejor dicho, lleno de comunicación peligrosa que fomenta la división, que fomenta digamos, la vivencia en que hay dos Argentinas. Una que no cree en el gobierno y otra que sí cree en el gobierno. Lo lamentable es gente que cree en el gobierno señalando que el gobierno es progresista. Si alguien les dijo un pajarito, seguramente el pajarito de Maduro, les debe haber dicho que esto es progresismo. Progresismo con Aníbal Fernández, progresismo con algunos intendentes del Gran Buenos Aires. ¿Qué es progresismo? ¿Dónde? ¿Cómo? Milani. La corrupción extendida. ¿Cuál es el punto por el cual se aferran para decir que esto es así? Quizás una ilusión, quizás la ilusión de que su vida se ha justificado. Porque generalmente son gente de los 70, sabe de los 70, por eso lo trato también en mi libro. Es decir, creo que es un desafío y creo que de esto no se sale fácil. Lo más triste y lo más dramático y recurrente de este asunto es que de esto se sale realmente después de mucho, mucho tiempo. Porque se parece a una guerra civil o una preguerra civil. Sí, es una guerra de palabras, es una guerra de insultos. Bueno, una grita, por otra parte, fomentada, porque claro, no es una grita que, si vos me decís, una grita provocada porque hay divisiones por temas ideológicos, étnicos, religiosos. Esto es una grita provocada. Así es. Porque cuando hace la comparación entre Perón, cuando paladinamente Cristina hace esta comparación de Néstor con el Papa Francisco, son las antípodas. Así es. Uno fomentó el odio, fomentó la división entre argentinos, el otro fomenta el diálogo, la amistad entre los pueblos. Sí, te diría que esta es una característica, esto del enfrentamiento, es una característica del populismo autoritario. Es una característica del populismo autoritario que es una degradación de la democracia, seria, peligrosa. Es una reiteración, dirías, algo asordinada, afortunadamente, de lo que vivimos en los años 50, durante el... Y antes. Y antes, sí, 40 sí. Y 50 durante la presidencia de Perón. Exacto. ¿Qué es el populismo autoritario? En primer lugar, la presidenta cree representar al pueblo. Ella cree que representa al pueblo. Esto es una característica del populismo autoritario. Y otra característica del populismo autoritario es que no solo manda a ella, sino que manda a su círculo de amigos. Y se beneficia a los círculos de amigos. Y otro elemento aún más grave es que el populismo autoritario siempre necesita un adversario. Si no, no es populismo autoritario. ¿Quién tenía Stalin de enemigo siempre? ¿No? A los que estaban en contra de la patria. Lo mismo pasó con el resto de dictadores en el mundo, ¿no? Osvaldo. Me quedaba pensando en esta reiteración de los argentinos que tropezamos dos veces con la mía, porque pensábamos que esa división de la sociedad argentina, que yo particularmente no viví, pero me contaban mis padres, que las familias estaban completamente divididas. Separadas, ya era algo del pasado. Hasta que un día la amenaza como forma cotidiana. No, y eso terminó, recordemos, en violencia, en muerte, en proscripciones. Creemos que esto no va a terminar así, pero de todas formas el camino es completamente equivocado. Es un camino hacia atrás, no hacia adelante. Así es. Esto es ver el pasado sin que el pasado sirva como experiencia para el presidente. Sin enseñe. Sí, sí. Esto es muy, muy peligroso, muy serio. Y en cuanto a las elecciones del domingo, creo que has definido la palabra correcta, es una encuesta. Pero además demuestra el populismo autoritario. ¿En qué sentido? Que el oficialismo no va con elegidos candidatos representativos de sectores de los partidos políticos, como en este caso el UNED, sino que fueron designados a dedo, por el Poder Supremo. El Poder Supremo dijo, este va, este no va. Entonces, ¿de qué interna estamos hablando? Es una burla. Y ella es la que dice que dijo que en más de una oportunidad que había que llenar el país de política, de ideologismo, y justamente hace todo lo contrario. No, ellos sostenían que volvió la política. Volvió la política. No sé qué entienden por política. Sí, hay una nota de Dante Caputo el domingo pasado en Perfil, realmente muy interesante. Él dice que lo que hay son los políticos de televisión.
partidos políticos no hay más. Esto es un análisis que puede desatar una polémica muy interesante y muy creativa. No hay partidos políticos. Hay simplemente políticos que son expertos en hablar por televisión. Es toda una definición. ¿Cómo? Marketing. ¿Cómo? Marketing político. Marketing, de ahí la burla en el programa de La Nata, de este especialista en marketing político que vende cualquier producto, ¿no? Claro. Cualquier producto y le dice qué hacer, qué no hacer. Bueno, esto es lo que hacen. Salvo excepciones, ojo, ¿no? Estoy hablando de excepciones. Es una encuesta, pero algún efecto político va a tener. Claro, porque muchos están esperando eso. Evidentemente, quien salga, que no obtenga buenos resultados, se va a potenciar hacia las elecciones de octubre, como le pasó al kirchnerismo en 2011. Y yo creo que tal vez, puede ser una expresión de deseos, le pase a la inversa. En este caso, si su performance es pobre, claro. y eso implica que dirigentes del peronismo ya van viendo la forma de ubicarse en otros sectores que aparezcan ahora mejor. De volar para otro nido. ¿No? ¿No le parece? Sí. No, en el peronismo es clásico esto, ¿no? Sí, quienes estuvieron con Menem están ahora con Kirchner, ¿no? Sí, no. Y también recordemos de que muchos de los que están ahora con Kirchner, por caso de Bora Giorgi, por caso Nilda Garré, por caso y un montón, Diana Conti formaron parte de la alianza. Así es. Y estaban en ese momento encolumnados atrás de un proyecto que ellos mismos decían que era de centro derecha, pero que trataban de ver cómo... O sea que es puro oportunismo. Estaba pensando, alguien hace muy poco tiempo dijo que el pienso, luego existo. Hoy fue cambiado por el comunico, luego soy. Que si no sabes comunicar, evidentemente no existís. Sí. Y lamentablemente es así. Usar la cadena nacional. Bueno, además el desequilibrio en cuanto a la competitividad, porque con la ley de las PASO y con la reforma del Código Nacional Electoral no pueden hacer publicidad en forma particular. Entonces tienen que hacer estos que vemos ahora por la televisión. Que nadie entiende. Que nadie entiende, que son gratuitos. Además. Pero mientras tanto, los partidos opositores se reducen a eso. Y el gobierno tiene todo el aparato propagandístico oficial. El verdadero monopolio. Claro. El verdadero monopolio. ¿Vamos a una pausa? Sí. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Como siempre nos olvidamos de agradecimientos, quiero viabilizarlos en este tramo del programa para Marcela Cosentino, para Diego Ibichian, Julio Ronald, María José Esmoje y Fernanda Radi, que nos ven permanentemente. Un saludo para todos ellos. Y ahora sí, vamos a tocar el otro tema, que es el que se vincula con un libro que ha escrito Daniel Mushnik, justamente con Daniel Pérez, que se llama Furia ideológica y violencia en la Argentina de los 70. Esto es una etapa de nuestra historia que todavía sigue vigente, en algunos casos se trata de mantener tan latente porque hay un aprovechamiento político de esto, evidentemente. Y entonces, no lo hemos leído el libro porque recién está fresco. Está fresquito, salió el sábado. Hace prácticamente horas. Hace horas. Pero tampoco queremos surfear como hace las solapas. La solapa y decir, lo leí el libro porque lo miré por la solapa, pero lo que intuimos es que se trata de buscar un punto de equilibrio entre todo lo que pasó en aquella época y que por ahí en otro libro que tenés ahí, que hay una frase muy linda, que no eran ni héroes
ni tampoco era, o se lo trata de mirar el pasado Sí, de maneras, ese como es el héroes título- o como víctimas inocentes. El título de ¿no? un excelente libro de Graciela Fernández Mejide. Exactamente. No eran héroes, No eran- eran humanos. Eran humanos. Que es digamos, una descripción fenomenal en el tablero de los años 70 de la lucha armada, ¿no? de la guerrilla, de la violencia armada. Y su propia biografía personal, por lo que le pasó con su hijo. Claro, es mucho más que Mucho eso. más bien, va a Mucho más partir que de eso. eso, ¿no? Es curioso cómo están saliendo libros de los 70. El libro de Héctor Leys, Que hablábamos. brillante trabajo, brillante trabajo. Uno puede no estar de acuerdo con su propuesta final, que es un monumento único para víctimas y victimarios. Pero de todas maneras, es una propuesta... Bueno, aclaremos, porque la gente puede no conocerlo. Un ex montonero, Exacto. un ex guerrillero montonero, Docente terrorista, universitario. que vive muchos años en Brasil, se fue exiliado Exacto. y revisa críticamente su pasado. Críticamente. Es lo que pasa en este libro con mi querido amigo Daniel Pérez, con el cual compartimos redacciones en La Opinión y en Clarín, ¿no? ¿Quién es? Daniel Pérez es un pintor, es un artista brillante, que hace un análisis de profunda autocrítica y además profunda autocrítica de la bibliografía que lo llevó a eso. Profunda autocrítica de ese mundo de la violencia sin límites. Era guerrillero él. Él fue guerrillero en Teoponte, un foco guerrillero en Bolivia, un hombre preparado en Cuba, prácticamente como un marín, porque en Cuba se preparaba. Esto fue muy bien descrito también por Pablo Giussani en el 83, apenas regresamos a la democracia. La soberbia La soberbia La soberbia armada. Excelente libro. Excelente libro en el 83. Formidable. Pero se han sumado ahora bibliografía realmente muy rica. La de Seferino Reato, todos los libros de Seferino Reato últimos, los libros del Tata Joffre, los libros de Marcelo Larraqui, excelentes trabajos de investigación, y ahora el de Graciela Fernández Sirven, el de Héctor Leys, hay un trabajo de Analía Argento, muy interesante, último, sobre la guardería de los montoneros en Cuba, la guardería de niños, se entiende, sí. En Cuba, y en fin, y ahí en este libro está, en una primera parte, mi lectura de los 70, desde la lectura como periodista, que yo sí viví los 70, ¿y de qué manera? Intensamente, que también fui amenazado de uno y de otro lado, y logramos sobrevivir, ¿no? Pero muchos de mis ex compañeros de redacción fueron guerrilleros armados que eligieron la violencia, ¿no? Que nunca entendí por qué elegían la violencia, por qué se volcaron a la violencia y a la muerte. Hay un tema muy interesante que es una nota que escribió Oscar del Barco, sociólogo que había ayudado mucho a la guerrilla, en un sentido de profunda autocrítica, en una revista, La Intemperie, una revista cordobesa, reflexionando sobre la guerrilla del 63. En un momento de democracia de Ilia, salta la guerrilla del 63 en Salta. Fíjate, Salta. Y Oscar del Barco es una autocrítica fenomenal de eso. Y pregona, no hay que matar. Es la orden bíblica, no se puede matar. Salvo que sea un proceso de liberación. Seguramente que yo hubiera justificado la violencia en la liberación de Francia. O la liberación nuestra de España. O en la liberación nuestra de España, donde realmente eso es honorífico. Es una violencia honorífica. Pero esta violencia en procesos democráticos me pareció un error, que generó, sin duda alguna, esta locura desaforada y sangrienta que fue el terrorismo de Estado. Pero no, en este gobierno hay gente que sigue insistiendo que esos eran héroes. No eran héroes, era gente armada y violenta, dispuesta a tomar el poder. La pregunta contrafáctica es, ¿qué hubiera pasado si hubieran tomado ellos el poder? Esto lo ha dicho también claramente alguien que no puede estar sospechado de tener simpatías con el gobierno militar, como el caso de Ricardo Gilavedra, que integró la Junta, el Tribunal de la Cámara Federal que juega a los comandantes en jefe, y el fiscal de la Corte Internacional de La Haya, Luis Moreno Campos. Claro. El corolario final de esto, pero no diciendo... Segundo nos queda. Nos quedan segundos. No adelantando el final, porque si no la gente no compra el libro. De ninguna manera. Pero ¿cuál es tu visión en
síntesis. Creo que participaron como si fueran fieles de una religión absurda, que está demostrado en política que los focos violentos terminan mal. Y bueno, la gran pregunta es para los psicólogos sociales más que para los politólogos, ¿no? Cómo esta gente que tenía todo resuelto en la vida se volcó a esta locura. Fue una locura. Se presenta el libro en el Ateneo. En el Ateneo Gran Splendid, el jueves 21. En la calle Santa Fe, entre Río Hambre y Callao, el jueves 21. Sí. ¿Y quiénes lo presentan? Graciela Fernández Mejía y Seferino Reato, como corresponde. Reato. Los esperamos a todos, igual vamos a pasar el aviso la semana venidera y a todos les deseamos un muy buen domingo, que podamos ejercer nuevamente, ya que hablábamos de armas, el arma que tenemos para defendernos, o mejor dicho, la herramienta para poder actuar en democracia, que es nuestro voto. Chau, hasta el próximo martes si Dios quiere.